Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a disponer nuestros corazones para ello. La Biblia dice de ella misma, inspirada por Dios, dice que es viva y eficaz. Amén. ¿Cuáles son las dos cualidades de la palabra? Viva y eficaz. Y como ella es viva y eficaz, produce en nosotros vida y actúa con eficacia en el poder del Espíritu Santo, y tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en eso y creer eso cuando venimos delante de la presencia del Señor para ser instruidos por su palabra. Amén. Quiero invitarles a abrir la escritura en Marcos capítulo 8 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y esa va a ser nuestra porción de estudio en esta mañana. Marcos capítulo 8, versículo 1 hasta el 21. Voy a leer en la versión Biblia de Nueva Biblia de las Américas. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieran a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué piden señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Señor, gracias por tu misericordia en esta mañana para con nosotros, tu pueblo. Estamos aquí, Señor, como ovejas de tu rebaño, de tu prado. Y venimos delante de ti, que eres el buen pastor, que alimenta nuestras almas con tu preciosa palabra. Señor, somos el pueblo del libro, y vamos a estudiar tu libro, y queremos estar atentos nuestros oídos y nuestras mentes, Señor, para que tú hables a nuestro corazón y nos bendigas con tu preciosa presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar en esta mañana esta preciosa porción de la Escritura, siguiendo nuestra serie de Marcos. Yo quiero hacerlo en esta mañana en 3 secciones que van a indicar 3 puntos importantes, que son los que ustedes acaban de leer junto conmigo. 3 escenarios importantes. El primer escenario es
nuevamente un milagro que lo que hace es multiplicar pan para las personas. Bien, ya tuvimos este escenario en unos capítulos anteriores. Aquí se repite y vamos a ver por qué se repite y por qué está puesto en esta narrativa de Marcos. La segunda escena que nos muestra es una confrontación con esos que no quieren a Jesús y ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles son? Los fariseos, ¿cierto? Aparecen para discutir con él y para tentarle. Y por último, nos encontramos otra vez en una escena íntima. Miren esto tan interesante. Otra vez, 3 escenarios. Muchedumbre, número 2, con enemigos o adversarios. Y número 3, el círculo íntimo. ¿Cuáles son? Los discípulos. Y aparece Jesús en este escenario haciéndoles una advertencia y confrontando sus corazones. Estos 3 escenarios los vamos a usar para encontrar 3 puntos importantes que van a responder a una argumentación, a una tesis, a un planteamiento que yo quiero decirles en esta mañana que encuentro de manera muy aplicativa en estos textos. ¿Cuál es el planteamiento que yo encuentro aquí? Encuentro 3 marcas inconfundibles en la vida de un discípulo de Jesús. ¿De acuerdo? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? A ver, jóvenes, pequeñines, ¿de qué vamos a hablar? 3 marcas inconfundibles, ¿en quién? En la vida de un discípulo de Jesús. ¿De acuerdo? 3 marcas inconfundibles en la vida de un discípulo de Jesús. ¿Y cuáles son esas 3 marcas que vamos a aprender con relación a cada una de estas porciones de la Escritura? Bueno, la primera es, y que quiero que estudiemos, es la misión. La misión de Dios es una marca inconfundible en la vida de un discípulo. La segunda es la confrontación. La confrontación será una marca inconfundible en la vida de un discípulo. Y la tercera será la advertencia del maestro. Esa es otra marca inconfundible en la vida de un discípulo. Sin advertencia de parte de nuestro maestro, no podríamos tener una vida que agrade y que cumpla los propósitos del Señor. Ahora, ¿por qué este mensaje de manera hoy un poco tan aplicativa para nosotros? Por lo siguiente, mis hermanos, este mensaje que fue dado hace 2000 años debe ser relevante, debe ser contundente, importante, ¿sí? Debe ser notorio en la vida de nosotros como discípulos. De repente, la argumentación que estamos planteando en esta mañana debería involucrarnos de una vez. Si tú estás pensando, Sebastián va a hablar de 3 marcas, de ellos estás en el 50% de la comprensión de esta tesis o de esta argumentación. Porque así como fue para ellos, sigue siendo para nosotros. Y miren estas dinámicas tan interesantes. Jesús está con sus discípulos enseñándoles algo a ellos hace 2000 años. Confronta a los fariseos y da de comer a las muchedumbres. Pero luego Marcos, posteriormente, cuando el Señor Jesús ha ascendido a los cielos, Marcos escribe este evangelio. Y Marcos escribe este evangelio, al parecer, con la digamos, compañía del apóstol Pedro, es lo que creemos. Pero yo les pregunto, hermanos, porque quiero que recordemos, ¿para quién escribe Marcos y Pedro? ¿A quién le dicen esta verdad? Silencio en la corte, que Sebas va a hablar. Bueno, en primera instancia para la primera comunidad de hace 2000 años. Ellos están escribiendo porque están entendiendo que la misión no los involucra solo a ellos 12, que esta misión está involucrando a más personas.
Y esta primera comunidad judía del primer siglo, yo quiero que por favor se involucren en esto y reciben esta carta o este evangelio y están estudiando y están viendo acerca de la confrontación de los fariseos, acerca de la misión que tienen y acerca de las advertencias que Jesús hacen, y entienden que ese mensaje sigue siendo relevante para ellos. Ahora, tiempo después, segundo siglo, tercer siglo después de Cristo, se empieza a canonizar el Nuevo Testamento. ¿Y para quién empieza a ser relevante ese mensaje escrito canonizado? Bueno, para la iglesia. Y la iglesia lo ha seguido leyendo durante siglos. Y llegamos a nuestros días y hoy nosotros nos enfrentamos a este texto y tendríamos que responder o tendríamos que decir exactamente lo mismo que respondió la audiencia de Marcos inicialmente. Este mensaje tiene que seguir siendo para nosotros relevante. Este mensaje tiene que seguir siendo para nosotros contundente. Entonces yo espero que si tú crees de todo corazón que has nacido de nuevo y te identificas como un discípulo de Cristo, pues este mensaje es para ti. Este mensaje es para tu vida y debe ser puesto en práctica. Amén. Primer marca inconfundible en la vida de un discípulo de Jesús, la misión. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando de la vocación. La vocación es muy interesante porque la vocación tiene que ver con un llamado que Dios hace de manera externa para la persona. Esto es muy precioso en el Evangelio. Nosotros, ya lo habíamos mencionado en algunas porciones anteriores de la palabra, nosotros no somos autollamados. De hecho, eso sería una contradicción a la palabra llamado. Para que la palabra llamado funcione bien, tiene que haber un emisor y un receptor. Yo no me llamo a mí mismo. Alguien me tiene que llamar. Bueno, ese alguien en la escritura es Dios. Dios está llamando a sus discípulos para involucrarlos en lo siguiente, hermanos, en la misión de Dios, en la misión de su reino. Dios nos está involucrando constantemente y ha hecho todo y ha proporcionado todo para que nosotros entendamos que somos llamados a cumplir con una misión. El problema, hermanos, muchas veces de la iglesia es que cree que la misión es para una élite de la iglesia, que la misión es para algunas personas específicas. Y este sermón tiene mucho que ver con la clase bíblica que hicimos en la mañana, a las 9 de la mañana. Este es un llamado para todos los hijos de Dios. ¿Sí? Un hijo de Dios no puede vivir sin el propósito de la misión. Ahora, Cristo mismo es ejemplo de la misión. Si Cristo mismo se muestra como enviado, la palabra nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo vino a hacer estrictamente ¿qué? Lo que el Padre le envió a hacer. ¿Recuerdan? ¿Y qué ocurrió? Muchas personas y enemigos aparecieron en el camino a lo largo de la vida de Jesús para intentar desviarlo de su misión. Pero Jesús siempre mantuvo firme en su visión y aquí nos hace entender, hermanos, a través de este pasaje que nosotros somos llamados y somos involucrados a estar en esta misión de Dios. La pregunta que surgía al ver este texto de manera natural es ¿por qué Marcos involucra un segundo milagro y por qué hay un milagro tan parecido a otro milagro que ya lo vimos? Ahí, digamos que yo quise tomar nota y ver cuáles son las diferencias entre estos dos milagros. Bueno, ahí es algunas diferencias superficiales. Podría ser, por ejemplo, la diferencia numérica. En una estaban ¿cuántas? ¿Cuántos? 5,000. 5,000 sin contar niños, ni niñas, ni mujeres. Aquí nos dice 4,000 y no nos está diciendo tampoco la información de cuántas personas más están involucradas. Ahora, en el primer milagro se usa unos ingredientes particulares con un número particular. Son y aquí nos dice que son 7 y algunos
pececillos. Ahora, ¿el resultado cuál es? El resultado es exactamente el mismo. Todos son saciados, todos comen y en ambos casos sobra comida. En un lado se recogen ¿cuántas cestas? 12 cestas y en el otro lado 7 cestas. La pregunta sería, ¿cuáles son entonces las diferencias sustanciales? Porque, bueno, quisiera hablar de otras similitudes. Por ejemplo, llama mucho mi atención la reacción de los discípulos. ¿Otra vez están? ¿Cómo están otra vez? Gracias, son ciegos. ¿Están qué? Preocupados otra vez. O sea, yo digo, ¿acaso es que nos da pena decirle al Señor de los milagros que siga haciendo milagros y bondades? Acaba de haber una multiplicación y ahora estamos enfrentando el mismo problema y estamos otra vez limitados. Pero ¿saben cuál es la diferencia sustancial de alguna manera que nos haría entender por qué Marcos involucra este segundo milagro? Es porque en el primer escenario la audiencia es totalmente judía y en el segundo escenario su audiencia es totalmente gentil. Vean esto tan interesante. El Señor Jesús en su misión siempre identificó que Él fue enviado primero ¿a dónde? A los suyos, a la casa de Israel, a los judíos. Hace 8 días aprendíamos, a los de la casa. ¿Sí? Primero los de la casa. Pero miren esto tan interesante, porque el Señor Jesús aquí está abriendo la puerta de la misión al mundo gentil, del cual tú y yo somos participantes o somos partícipes. Nosotros hoy podríamos decir los paganos, pero según en esa época, ¿quiénes eran los paganos? Nosotros. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros. Pero el Señor está mostrando en este primer aspecto es que Él quiere saciar el hambre tanto de la casa de Israel como de los gentiles. Y pudiésemos decir, la misión de Dios es para todos. La misión de Dios involucra el mundo entero. La visión de Dios está dirigida al norte, al sur, al este y al oeste. La misión de Dios está dirigida hacia todo tipo de persona, de toda etnia, hacia todo tipo de estrato social. El Evangelio de Dios tiene que impactar y permear absolutamente todas las esferas de la sociedad, todo lo existente. Y ese es un principio de la misión que estamos aprendiendo aquí con Marcos. Recuerden que Marcos escribe posteriormente. Y me pareció sumamente interesante cómo es que él pone las narrativas, porque primero aparece el milagro para los judíos, luego aparece lo que aprendíamos hace 8 días, la mujer sirofenicia, que no es judía, es gentil, y el sordo y sordomudo de alguna manera tampoco puede hablar bien, que tampoco es judío. Ahora, ¿saben qué es interesante? Porque este contexto se da. Vean por favor un momento el versículo 31 del capítulo 7. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región ¿de qué? De Decápolis. Bueno, esta mañana nos recordaron por ahí una información. Yo quiero preguntarles lo siguiente, a manera de recordación. ¿Quién fue el primer misionero a Decápolis? ¿Quién fue? Pero ya no le digamos endemoniado porque el hombre fue libre. El liberado gadareno. Este fue el primer misionero. Hermanos, ¿cómo es que la mujer sirofenicia se acerca? ¿Por qué el sordomudo se acerca? ¿De dónde tienen información que este Mesías les puede cambiar su vida? Bueno, hay un misionero que ya estaba en ejercicio. Es exactamente lo mismo que ocurre con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús transforma la vida de la samaritana,
la envía a los samarios, pero después Jesús aparece. ¿Y qué es lo que decían los samarios en ese encuentro con Jesús? Ya no solo creemos por lo que ella dice, ahora hemos visto con nuestros ojos y podemos entonces creer. La misión de Dios es para todos. La misión de Dios no solo es para la casa de Israel. Ahora, miren esto tan interesante. El Señor en su soberana voluntad le plació poner este orden y es primero llegar a la casa de Israel. Ya vimos la misión de los 12, ¿recuerdan? ¿Y a dónde los envió? A la región de Palestina, a los suyos. Recuerden por favor el Evangelio de Juan en el capítulo 1 cuando dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben y a todos los que creen en su nombre les ha dado una potestad. ¿Cuál es? Ser hechos hijos de Dios. Recordemos por favor un poco el contexto de Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 16. El evangelio es ¿qué? Es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío y después al griego. Ese fue el orden que el Señor estableció y Marcos nos lo está plasmando. Nos está diciendo primero la casa de Israel, luego los gentiles. Pero miren esto, la misión de Dios es la misma para los dos. Ambos están ciegos, ambos pueblos están sordos, ambos pueblos necesitan la intervención de Dios, ambos pueblos están bajo delitos y pecados, ambos pueblos están destituidos de la gloria de Dios, ambos necesitan el pan del cielo que es Cristo. Ambos necesitan ser saciados por Cristo, tanto judíos como gentiles. Y esa es la misión del Evangelio. En esta mañana en la clase se nos decía, he aquí nuestra necesidad. El apóstol Pablo dijo, nos es impuesta necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Que es urgente para todos nosotros. La proclamación del Evangelio. Con los gentiles estuvo 3 días haciendo ¿qué, hermanos? Enseñándoles. El texto no nos lo está diciendo explícitamente, pero implícitamente lo sabemos. Jesús llevaba a las personas y les enseñaba, y luego tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Pero recordemos que el mensaje es bien interesante, porque el mensaje es que la misión de Dios no quiere solo satisfacer necesidades físicas, sino que va a satisfacer la necesidad más urgente del hombre, y es llenar su alma de Dios, y es transformar su vida. Amén. Amén. Ahora miren esto que tiene que ver con la misión. Me parece interesante porque en ambas audiencias los discípulos son los diáconos. Los discípulos son los que tienen que llevar la palabra. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el problema con los judíos cuando veían a un samaritano? ¿Saben qué dice la historia? Que en los caminos transversales para donde se tenían que cruzar samaritanos y judíos, ellos se distanciaban porque los judíos inmediatamente los veían como alguien inferior, pero los samaritanos se atrevían, ¿sabe hacer qué? Escupían a los judíos mostrándoles su desprecio. Y caminaban a la distancia y no podían juntarse por esto que tenían. Y los judíos, saben, hermanos, sentían repudio cuando tenían que comunicarse con un pagano o con un gentil. Y a mí me parece interesante porque Marcos, que escribe esto, tiene otra información, y ya no lo mencionaron, pero yo lo quiero recordar, de un señor llamado Pedro, que también tuvo una revelación del cielo, un éxtasis, donde Dios le dice, no llames inmundo o común a lo que yo he santificado. ¿Y cuál es esa clave allá en Hechos capítulo 10? Que el Señor está usando a los discípulos para que vayan al mundo gentil a predicar. Esa es la misión, y esa misión hay que cumplirla rotundamente. Esa misión hay que entenderla. El Señor, claro, a la mujer sirofenicia le dio migajas, pero luego a la multitud les dio pan hasta saciarlos. Y a ese sordo le hizo una intervención quirúrgica medio extraña y le abre los oídos. Y luego toca sus labios. ¿Saben, hermanos, qué significado teológico tiene esto?
Es que el Señor está abriendo los oídos de los gentiles para que oigan la palabra de Dios. Y está destrabando sus lenguas para que proclamen el evangelio de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo tanto en el mundo judío como en el mundo gentil. Y ellos todavía no lo podían comprender. Ahora, hermanos, hablando un poco de la aplicación, ¿cómo es que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo esta misión? Yo quisiera desafiarte en esta mañana porque es probable que tú creas que no eres parte de la misión. Y si estás pensando así, yo quiero decirte, por favor, pídele perdón al Señor y responde al llamado de Dios, porque Dios en su eterna sabiduría ha querido que nosotros tengamos un propósito. Si pudiésemos definir para qué existe la iglesia, tenemos que definir dos cosas. O una definición con dos aristas. La iglesia existe para glorificar a Dios a través de la proclamación del evangelio. Para los hermanos y para los más jovencitos que andan preocupados, ¿y yo por qué existo en la tierra? Bueno, tú existes para la misión de Dios. Si tú eres un elegido de Dios, existes para la misión de Dios. Ay, pero yo quería cumplir mis sueños. Pero Dios quiere que tú cumplas el sueño de Él o el plan de Él. Tú existes para la misión. Pedro nos dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Inmediatamente aparece un propósito, hay un para qué. ¿Cuál es, hermanos? Recuérdenlo. Para que anunciemos las virtudes de Dios. Parte de la misión nuestra como iglesia, es estar constantemente proclamando el evangelio de Dios. Nosotros tenemos que entender que somos una iglesia en misión. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero desafiarles, quiero moverles un poco la silla. Quiero que piensen si ustedes realmente están llevando a cabo la misión de Dios. Si ustedes son agentes proclamadores del evangelio en el lugar donde Dios les ha puesto. Un problema que tenemos con la iglesia es pensar que solamente yo puedo ser útil a Dios si hago alguna de las actividades propias de la iglesia local. Pero nosotros somos útiles a Dios. Hermanos, es más, voy a decir lo siguiente. Se es más útil afuera el 90% que el 10% que hacemos acá el domingo. ¿Me hago entender? No quiero menospreciar lo que hacemos acá, es importante cantar y transmitir y limpiar y grabar y hacer, eso hace parte, pero la mayor parte del tiempo, ¿dónde estamos? Estamos afuera de las cuatro paredes, estamos en misión y parece ser que algunos creyentes no lo están entendiendo y van por su vida sin propósito. Nosotros somos proclamadores del evangelio. Esa palabra para que anunciéis, para que proclames, hermano, para que proclames con tu vida las virtudes de aquel. Las virtudes de Dios, esa palabra es hermosísima, proclamar las virtudes de Dios. ¿Quieren que les diga qué hace el 90% de la iglesia? Mancha las virtudes de Dios. Y esto no es una conclusión mía. Pablo le dice a los romanos que por causa de los judíos es que el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿A quién está acusando Pablo? ¿O quién tiene la culpa de que el mundo no pueda ver el brillo de las virtudes de Dios? ¿A quién, hermanos? Al pueblo de Dios. Tu vida debe ser una vida que anuncia las virtudes de aquel, pero tu vida debe ser una vida que refleja las virtudes de Dios, porque tú estás en misión y tú no puedes perder esa perspectiva. He aquí por qué tan importante nuestro testimonio, por qué tan importante nuestras palabras, nuestras relaciones, nuestros negocios,
nuestra vida. Hermanos, ¿cómo es posible que aquí en la iglesia alcemos las manos y digamos, Señor, bendíceme para ser un empresario, y apenas algo quiero darle en la cabeza al otro y tumbarlo, como decimos los colombianos? Eso no es anunciar las virtudes de Dios. Nosotros somos llamados a proclamar las virtudes de Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Deberíamos emanar y respirar las virtudes de Dios. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Hey, muchachos, no están entendiendo. Y ellos están peleando porque llevaban un solo pan. Yo trato de imaginarme esa escena al estilo de la serie The Chosen. Ahí Pedro diciéndole a Juan, pero tú tenías que comprar el pan. Y Juan, pero no, era Felipe. Y Felipe, pero le dijimos a... ¿Se los imaginan? Y Jesús viéndolos. ¿De qué discuten? ¿Acaso no entienden? ¿No entienden que los he llamado para una misión? Hermanos, ¿somos conscientes de que Dios nos llamó a la misión? Y que esa es una marca inconfundible en tu vida si eres un discípulo de Jesús. Ahora, si estás en misión, permíteme anclar esto al segundo punto. Si estás en misión, siempre vas a tener confrontación. Quiere decir que un discípulo de Jesús que no tiene confrontación, tiene que pasar al punto anterior y revisar, porque lo más probable es que no esté haciendo bien la misión. El mensaje de Jesús por excelencia trae confrontación. Bueno, aquí tenemos un prototipo de la confrontación. ¿Quién es? Los fariseos. Los fariseos están confrontando al Señor Jesús. Y miren esto tan interesante en esta confrontación. ¿Qué le piden que haga? ¿Qué le piden? Una señal. Y yo les pregunto, ¿cuántas señales había hecho Jesús? Muchas. ¿Y estos cómo están? Estos están ciegos. Y saben, es interesante porque la ceguera que estos tienen tiene que ver con sus expectativas. Y a mí me gustaría que lo pienses muy bien en la aplicación del sermón de hoy. ¿Cuáles son las expectativas de los fariseos acerca del Mesías? ¿Saben qué decían los fariseos? Los fariseos decían lo siguiente: así como Moisés liberó al pueblo de Egipto, nuestro Mesías nos liberará del poder de los romanos. ¿Qué estaban esperando ellos? Un guerrero. Entonces, ¿cuál era la señal que le estaban pidiendo a Jesús? Que peleara en la guerra. Gracias. Celeste. Esa era lo que estaba pidiendo. Que peleara en la guerra. ¿Pero en cuál guerra? En una guerra terrena. Y por eso lo vamos a aprender más adelante. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a morir si tú eres el Mesías? No. Y el Señor le responde de una manera tan tierna como Él lo sabe hacer. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo a mis planes. La aplicación ahí sería, ¿cuántos Satanás hay? Pues Satanás significa adversario. ¿Y cuántos en la misión de Dios trabajan más como adversarios que como proclamadores de la virtud de Dios? Porque Pablo bien nos lo enseñó allá en Colosenses, porque tienen los ojos no en las cosas de arriba, sino tienen los ojos puestos en lo terrenal. Ahora miren esto, hermanos. Si estamos en misión, estamos en guerra y por eso hay confrontación. Y a mí me da la impresión que algunos creyentes más bien andan evitando la guerra. Pero la misión de Dios nos pone siempre en el frente de batalla. Siempre. Por eso nos van a odiar. Por eso nos van a pedir señales. Permítanme hacer una aplicación para nuestra audiencia, que es una audiencia bastante joven. ¿Por qué el ateísmo todo el tiempo nos está pidiendo evidencias? Como si Dios se pudiera meter en un tubo de ensayo y probar que existe. Pero todo el tiempo, como le dicen a David en los Salmos, nos andan diciendo, muéstrame a tu Dios. Compruébame dónde está tu Dios. Ahora, miren lo que Jesús hace. Jesús le dice a estos fariseos, es interesante porque ustedes salen por la mañana, miran el cielo y dicen, ¿qué es lo que dicen? Hoy va a llover. Son pronosticadores
del tiempo. Y por la tarde dicen, mañana va a ser sol. Y el Señor les dice, hipócritas, deberían estar trabajando en RCN o en Caracol en la sección de noticias para el tiempo, pero no disciernen que el Mesías ha llegado. Eso no lo pudieron discernir. Pero permítanme hablar de los pronosticadores de hoy. ¿Y por qué la iglesia perdió la noción de estar en batalla y saber que hay confrontación? ¿Ustedes quieren saber cuáles son los fariseos de hoy, hermanos? Permítanme hablarles de algunos de ellos. La política es uno de ellos. La política se presenta como un Mesías temporal para salvar a la gente. Por eso ahorita los tenemos dando discursos de maravilla. Todos hacen y deshacen. Todos critican al otro. Todos aplastan al otro y ellos son. Y ellos nos dicen lo que va a pasar. Los gurús de la economía nos están diciendo qué va a pasar. Bill Gates, algunos dicen, este era el que dijo que venía la pandemia, pero se le olvida que el Señor pronosticó las pandemias hace mucho. Parece que ahora toca mirar a los ricos y a los poderosos que pronostican el tiempo y nos dicen qué es lo que va a pasar. Los científicos se pusieron como el centro del objeto de la verdad. Si no lo compruebas, no existe. Y menosprecian al que llama a todo a la existencia. Esto es Dios. Hermanos, ¿cuál es el problema con la iglesia? Que la iglesia ha sido permeada por esto. ¿Y saben qué le dijo el Señor en Mateo? Mateo describe cómo el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son ciegos, guiando a otros ciegos. ¿Y a dónde van a terminar? En el abismo. No me pidan señal. ¿Y sabes cómo los llamó? Generación perversa y adúltera. Generación infiel. Generación idólatra. ¿Para qué piden señal? ¿Cuál es el rol entonces de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Sabes qué virtud le da Dios a la iglesia? Y eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Dios le dio la virtud a la iglesia de discernir los tiempos. Entiendan los tiempos, dice Dios. ¿Y sabes cómo vamos a entender los tiempos? Solo a través del filtro de la cosmovisión de Dios, de la Biblia. Cuando tú y yo conocemos la Biblia, entendemos e interpretamos los tiempos. Entenderíamos la guerra, entenderíamos las hambres, entenderíamos el porqué de los políticos que tenemos, entenderíamos el porqué de las situaciones. Ahora, permítanme, hermanos, hacer otro tema muy aplicativo acá, y es que yo creo que la iglesia, de alguna manera, hemos malentendido el tema de la confrontación en la batalla. Y quiero usar una ilustración que va a tocar nuestras entrañas y va a hacer doler nuestros corazones. Es la eliminación de la selección Colombia en el Mundial. Porque yo creo, como un profeta que soy, que estamos eliminados. ¿Sabes qué se argumentó de los últimos partidos con el técnico? Que es un hombre que siempre está creando un equipo para defender. Y los equipos que están diseñados para atacar pasaron por encima y nos metieron muchos goles. Esa ilustración la quiero usar porque me da la impresión que la iglesia siempre cree que debe estar a la defensiva esperando que Satanás venga con un dardo y le haga, ay, evangélicos infelices, los voy a chuzar, les voy a amargar la vida. ¿Sabes yo qué creo que dice la Biblia cuando habla que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Es que es una iglesia que siempre está al frente de batalla. La iglesia no está esperando ser atacada. Satanás no va a atacar a una iglesia que está quieta, no le interesa. ¿Dónde se va a despertar la confrontación? ¿Por qué matan a Juan? ¿Por qué, hermanos? Porque se metió en el corazón de la víbora. ¿Y qué le costó? Yo les pregunto, ¿los fariseos en este escenario son proponentes de una confrontación o son reaccionarios?
Claro, están reaccionando a las señales de alguien que está haciendo algo. Y ahora vienen y le dicen, ven, preséntanos una verdadera señal. Pero si Jesús no hace ninguna señal, estos ni se inmutan. ¿Cuál es la aplicación de esto? Hermanos, yo creo que la iglesia ha sido capacitada para ir al frente de batalla. La iglesia no está puesta para ser reaccionaria. La iglesia tiene que ser proactiva. La iglesia tiene que ser diligente en la proclamación del evangelio. La iglesia tiene que meterse en los lugares difíciles. Permítanme usar otra ilustración. ¿Alguna vez ha removido un avispero? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? No, estos citadinos, ¿qué avispero van a tener acá? Nosotros que hemos sido hombres criados en la selva. Es una cosa interesante porque si ellas no son atacadas, usted puede estar debajo del mismo avispero y no pasa nada. Pero tóquelas. ¿Qué hacen inmediatamente? Atacan, que tienen un mecanismo de defensa. Pero su defensa es atacar. Y yo creo que si nosotros no hacemos nada, pues no va a pasar nada. La ilustración es la siguiente: hay que rebotar el avispero. Hay que rebotarle el avispero a Satanás, al mundo, a lo que están proponiendo, a lo que están diciendo, y dejar de ser una iglesia pasiva y quieta. Para eso el Señor nos está capacitando. Amén. Y eso anclaría con el tercer punto. ¿Cuál es? Bueno, les voy a advertir que no se dejen seducir por estos. ¿Y qué ilustración enseñó Jesús? ¿O cuál usó? La levadura. Y esa es otra ilustración bonita de los colombianos, porque el pan que comemos está lleno de levadura. Por eso es que un pan de 500, porque ya no hay de 200, usted le hace así, y el Señor quiso ilustrar, no porque no satanicen la levadura, ¿no? Porque la levadura en sí misma, pues ella cumple su función, que es inflar, y que es aparentar. Y entonces usted se come creyendo que está saciado, pero literalmente está comiendo viento. Bueno, el Señor dijo, esta es la levadura de los fariseos. ¿Y cuál fue la advertencia? Cuídense. No se dejen seducir. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, yo tengo temor por ustedes, temor del Señor, en que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes sean engañados y sus sentidos sean cauterizados. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo quiere disfrazarse. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Y hermanos, una vez más, esto tiene que ver con las expectativas que hay. Los discípulos no podían entender con base en sus expectativas diferentes a las del reino. Y esto para mí es importante entender como iglesia. Hermanos, yo quiero hacerles una invitación ahora. ¿Qué tal si toman nota de sus expectativas de vida? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿Qué expectativas tengo yo con mi hogar? ¿Por qué formo un hogar? ¿Por qué hago negocios? ¿Por qué viajo? ¿Por qué me muevo? Y esas expectativas deberían dejarnos ver como un test, como un análisis del por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, qué bueno que nuestro buen Señor siempre esté advirtiéndonos. Porque bien dice el dicho, yo no sé si es colombiano, pero soldado advertido no muere en guerra. El Señor nos está advirtiendo que tengamos cuidado con las seducciones del legalismo, con las seducciones de la tradición, con las seducciones de los que pronostican el tiempo. Hermanos, si la iglesia entendiera la autoridad que Dios le dio, trabajaría de otra manera. Nosotros no estamos mendigando autoridad, Dios nos delegó autoridad.
¿A quién se le entregaron las llaves del reino? A la iglesia. No se le entregó a los políticos. No se le entregó a la ciencia, no se le entregó a la arqueología, no se les entregó a las humanidades, ni al arte. ¿Tú sabes quién está gobernando hoy, campante y reinante en las sociedades? El arte. Qué bueno que haya expresiones de arte, pero ellos no son los que gobiernan. Esta semana hablábamos con unos hermanos. ¿Saben qué me parece preocupante? Y para aterrizar esta idea, pregúntale a un chico promedio entre 10, 15 años, 20 años qué quiere ser. ¿Y qué te va a responder? Me hacen así. Quieren ser youtuber. Quieren ser influencer. Y todos me miraron, los capté. Tengo un semillero de influencers. ¿Qué vamos a hacer, papás? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Ahí están nuestros desafíos. Porque la escritura dice que tristemente terminamos a lo malo llamándole bueno y a lo bueno llamándole malo. Entonces, ¿qué hace el Señor terminando este escenario? ¿Sabe? No solo advierte a sus discípulos, sino que los confronta y les dice, ¿tienen ojos? Y no ven. ¿Pero a quién le había dicho eso? A los fariseos. ¿Tienen oídos? Pero no oyen. Chicos, tienen el corazón endurecido. Y aún no entienden. Esta aplicación es tremenda porque me hace pensar que hay cristianos genuinos, pero que todavía están con discapacidades espirituales. ¿Me hago entender? No están viendo con los ojos de Dios. No están oyendo los propósitos de Dios. No están proclamando las palabras de Dios. Y el Señor confronta nuestros corazones. ¿Por qué confronta nuestros corazones? Porque el Señor no va a poder llevar a la batalla corazones endurecidos. Porque ¿sabes qué van a hacer los corazones endurecidos en la batalla? Salen corriendo. Huyen como cobardes. El Señor tiene que llevar a la batalla hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios. Y hombres y mujeres que siguen luchando con sus pecados, pero a los cuales Dios va a confrontar y les va a decir, sigues endurecido, joven, sigues endurecido. Estás ensimismado, estás ensimismada. Y hay una misión más grande para ti. Deja de coquetear con tus pecados, deja de enredarte con bobadas. La misión es más grande. Voy a decirlo, ¿ve? A mí me está aquí la mente girando y yo digo, Señor, ¿serás tú el que me dice esto? Pero deja de llorar como una nenita quejándote por todo. Esto es una batalla seria. Y tú vas a entender, porque a partir de aquí Marcos cambia su dinámica para decirnos que esto se trata no solo de que el Redentor va a morir para nosotros, sino que nos llamó también ¿a qué? A morir. ¿Y nos llamó a morir a qué? Al mundo, a nuestros deseos, a nuestros sueños por los que tanto planeamos. Y yo no sé por qué Dios, bueno, más bien sí sabemos, porque es soberano y los aplasta. Y nos dice, no. ¿Les ha pasado, hermanos? Y haces tu plan del año con tu economía y dices, este año iré y haré, como dicen los de Santiago. ¿Sí les ha pasado, hermanos? A mí sí. Y yo digo, uy, mis tarjetas. Y después el Señor hace... ¿Por qué? Porque esas cosas nos desvían de la misión. ¿Amén? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿Sí o no? No. Sí. Ven a Jesús. Y si no lo eres, ven a Jesús. Si no lo eres, dile, Señor, me desprendo de mis pecados, entiendo que tú diste tu vida en la cruz y permíteme ser un seguidor tuyo. Amén.
Hermanos, porque Jesús cuando llama a discípulos, obra en ellos tanto vida como muerte. Les da vida nueva o nos da vida nueva, pero también obra muerte en nosotros porque va a hacer morir todo aquello que va en contra de su voluntad. Amén. Hermanos, yo quiero que tú puedas mostrar en tu vida estas marcas inconfundibles que Marcos nos acaba de exponer. ¿Cuáles son? Número 1, discípulos que están siempre en misión. Número 2, discípulos que saben que están en confrontación. Y número 3, discípulos que son advertidos por su Señor, pero no solo advertidos, también son confrontados en su pecado. Así que humillémonos delante del Señor, clamemos a Él y pidámosle que redireccione nuestra vida hacia su misión, hacia sus propósitos. Si hay algo con lo que estás luchando, batallando, hoy mismo renuncia y dile al Señor, déjame estar en tu misión, en tus propósitos y hacer tu voluntad. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Gracias por Marcos, que escribió esto inspirado por ti, por lo que hiciste en la vida de los discípulos. Oh precioso Rey de Gloria, sigues trabajando con nosotros y nos has llamado a tu reino y esto es glorioso. Pero yo creo, Señor, que no siempre entendemos esto con toda claridad. Y nos has querido dar un propósito. Y has dispuesto todo para que estemos en este propósito, en tu misión. Ayúdanos, Señor. Equípanos. Haznos estar fuertes para la batalla. Fuertes en ti, no en nuestros argumentos, no en nuestras ideas. Fuertes en ti. Y donde quiera que cada uno de nosotros como iglesia local estemos, permítenos ser agentes visibles de tu reino. Proclamadores, Señor. Que llevamos buenas nuevas con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos, Señor. Glorificamos hoy tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo, por favor, aplique estas verdades a nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Consider all the world thy hands have made. I see